soy Gorka Cortázar. Como experto en Internet les damos la bienvenida a esta ruta formativa. ¿Nos acompañas? El ámbito educativo está inmerso en un proceso de cambio en el que las metodologías de aprendizaje colaborativo, cooperativo y en red cobran un papel fundamental. Ya no se aprende en solitario. Todas las actividades informacionales en red se interaccionan, se comparten, nos comunicamos con otros para poder trabajar juntos y para poder generar nuevos conocimientos. El trabajo en red permite acceder a una mayor cantidad de información y conocimientos que de otra manera no veríamos. Podría decirse que todos ganamos, docentes, alumnos, padres y la comunidad educativa en general. Esta nueva forma de trabajar se extiende al trabajo en el aula, facilitando el proceso de aprendizaje y ayudando al alumno a fijar los conocimientos. Las webquests y las casas del tesoro, por ejemplo, aportan una forma divertida y motivante de aprender. Promueven la reflexión, compartir opiniones, trabajar en equipo, generar aprendizajes significativos y construir su conocimiento. La creación de estos recursos debe suponer una oportunidad no solo para el profesor que la realiza, sino también para el resto de los docentes que trabajan en red. Para ello, es importante compartir estas experiencias de aprendizaje. ¿Nos animamos?
nombre es Miriam Molinares Rodríguez y como experta en la materia te doy la bienvenida a la ruta Experiencias Educativas en el marco de la competencia digital. Acompáñame. El principal objetivo de este tema se centra en aprender a integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, es decir, incluir las experiencias en nuestras planificaciones didácticas. Para ello habrá que innovar y actualizar nuestros conocimientos como docentes, además de hacer hincapié en las programaciones didácticas. ¿Cuál sería la más importante? Comenzaremos viendo el modelo TPACK, que relaciona los conocimientos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos. A continuación veremos qué son las taxonomías, quién las diseñó, cómo han evolucionado y la aplicación que tienen dentro del aula con TIC. Además, analizaremos las taxonomías que caracterizan los tipos de actividad, con ejemplos de actividades y de recursos digitales que podemos utilizar. ¿Han planificado alguna vez integrando TIC? En este curso veremos y analizaremos un modelo de planificación y secuenciación de actividades para que comprendamos mejor lo que se entiende por una integración adecuada de las TIC. Para finalizar, dispondremos información sobre las nuevas tendencias en el aula. ¿Han oído hablar del mobile learning y de las aulas virtuales? Las nuevas tecnologías están avanzando y cada vez se integran más en las vidas de nuestros alumnos. Por ello debemos aprender a introducirlas también en nuestras aulas. ¿Por qué no hacerlo?
Descubrí hace tiempo esta cita de Geoff Mullan en una conferencia TED e inmediatamente me puse a pensar cómo podría cambiar esa escuela en la que yo trabajaba para hacerla tan atractiva para mis alumnos. Llegué a la conclusión de que yo solo no lo podría hacer, que se trataba de hacer un trabajo en equipo donde pues interviniesen desde mis compañeros hasta los propios alumnos. Con la aparición de Internet, los cambios sociales en la comunicación, en el acceso a la información o la relación se han visto potenciados. Actualmente la sociedad nos demanda ciudadanos adaptables, conectados, creativos, que sepan aprender por sí mismos, autónomos. Y todos estos cambios exigen también un cambio en la escuela actual. Hasta ahora el modelo tradicional es el que ha predominado en la escuela del presente y del pasado, un modelo tradicional en el que el profesor ha sido el único transmisor de información, el alumno era el que consumía el conocimiento como único e inquebrantable y se apoyaba en el libro de texto. La pregunta surge en cómo podemos cambiar esa escuela, cuáles son las claves para conseguir una escuela del siglo XXI, una escuela por la que los adolescentes se peleen. Bueno, pues parece que una de las claves está en el aprendizaje colaborativo. En esta unidad nos vamos a sumergir en cuáles son las características de ese aprendizaje y cómo lo podemos trasladar, cómo lo podemos aplicar en nuestro aula. Con frecuencia acudimos a la ley o al currículum como justificación para no cambiar nuestro modelo de aula, para vender ese producto poco atractivo del que nos habla Dan Meyer y mantenernos en nuestra zona de confort docente. Asumir ciertos riesgos o cambiar el modelo de evaluación, integrar las TICs en el aula, dar un papel diferente al alumno o incluso crear conocimiento en lugar de consumirlo solamente, son algunas de las claves del aprendizaje colaborativo. ¿Y qué diferencias existen entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje individual? ¿Son compatibles? ¿Debemos solamente utilizar aprendizaje colaborativo? Bueno, pues algunas secuencias de aprendizaje nos hablan de que existen momentos más idóneos para el aprendizaje individual, pero que el aprendizaje colaborativo tiene ciertas ventajas sobre este primero. Todas estas claves, el aprendizaje colaborativo tiene ciertas ventajas. Y para sincronizar esos nuevos cerebros de los jóvenes con nuestra tarea docente, pues una de las funciones que tenemos que resetear es la del rol del docente. Pasamos de un modelo dictatorial a una educación democrática en paralelo a la nueva sociedad o a la web 2.0. En este tema vamos a ver diferentes tipos de roles docentes. Se necesitan actualmente profesores que sean capaces de echarse a un lado, de quitarse el foco de encima y que se conviertan más en facilitadores de experiencias o guías. Todos estos diferentes roles se van a estudiar en el tema, pero yo os recomiendo además que le echéis un vistazo a la presentación de Stephen Downes, en donde nos habla de las diferentes caras que un docente puede dar en la escuela del siglo XXI. Y además tiene la particularidad de que sus alumnos han intervenido. La motivación y la educación emocional son fundamentales a la hora de crear aprendizajes significativos. Pero, ¿cuáles son los condicionantes que necesita un aprendizaje colaborativo para ser eficaz? Bueno, pues uno de los consejos que se nos dan es que intentemos volver a ser niños, en el sentido de volver a asumir riesgos,
desarrollar esa creatividad, esas ganas de investigar, de aprender, que nos van a hacer llegar a crear mejores aprendizajes. Por otro lado, el crear un buen clima de aula, dar objetivos comunes al grupo, sin embargo crear roles diferentes dentro del mismo, o hacer una evaluación continua que nos dé un feedback que nos ayude a aprender, interrelacionarnos, crear una responsabilidad individual, bueno, pues son claves para este tipo de aprendizaje colaborativo. Vamos a hacer, por otro lado, una guía práctica de cómo poner en marcha este tipo de aprendizajes colaborativos en el aula, y nos vamos a basar en los modelos de aprendizaje colaborativo de Walters, como el Jigsaw o la investigación en grupo, el Learning Together, y también vamos a ver las tablas de estrategias colaborativas de Kagan y Kagan, que son actividades prácticas que se pueden llevar de forma inmediata al aula. Por otro lado, cuando empezamos a trabajar con aprendizaje colaborativo no son todo facilidades. En algunos momentos pueden surgirnos algunos desafíos o algunos problemas. Estos pueden ser, por ejemplo, pues, que notemos que hay mucho ruido en la clase, que hay algunos individuos que intentan desaparecer y no trabajan tanto como otros, las dudas que surgen por parte de otros compañeros o de familias al no conocer muy bien este tipo de metodología. Bueno, pues todos esos desafíos tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer para intentar minimizarlos. Y en el tema vamos a daros las pautas para... Por último, vamos a hablar de la evaluación, que es uno de los aspectos fundamentales en el aprendizaje colaborativo. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar en la evaluación que nosotros ya conocemos para que sea efectiva, para que suponga una levadura para el aprendizaje, un potenciador para aprender más y mejor? Bueno, pues en primer lugar debemos no solamente fijarnos en el resultado de ese aprendizaje, sino también en el proceso. Y además esa evaluación debe ser una evaluación cualitativa, no una calificación, una mera cifra o números. Es importante generar un feedback para que el alumno sepa qué es lo que está haciendo, si está aprendiendo bien o no lo está haciendo del todo correctamente. Y por último, es también muy importante que el alumno tome un papel muy importante en la evaluación, que le demos el rodillo de amasar y sea el cocinero de su propio aprendizaje, para así ver, bueno, pues qué es lo que están haciendo sus compañeros, potenciar mecanismos de reflexión, en fin, que toda la comunidad educativa participe en esa evaluación. Bueno, pues con estas pautas y algunas otras que encontraréis en el tema de aprendizaje colaborativo, os dejamos ante una nueva aventura educativa. Os animamos a participar.